Hola, mi nombre es doctora María Luisa García y voy a presentarles el trabajo titulado Evaluación de la función ejecutiva y de la actividad eléctrica cerebral de base en pacientes con VIH. El objetivo del presente trabajo es determinar la tasa y el patrón de daño cognitivo asociado al VIH e investigar qué relación existe entre este deterioro y los cambios en la actividad eléctrica cerebral en pacientes con VIH. Como ustedes saben, el virus es un virus que destruye células que tienen que ver con nuestra protección al sistema inmunológico, como son las células CD4, y esta destrucción hace que la persona esté vulnerable ante infecciones oportunistas. El virus del VIH provoca esta disminución del conteo de células de CD4 que a lo largo del tiempo y al paso de la enfermedad provocan eventualmente que la persona o esta infección por el virus de VIH se convierta en el SIDA, que es la última etapa de la enfermedad y que se denomina síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Con respecto a la epidemiología, pues nosotros que estamos en México es uno de los países que tiene que ocupa el cuarto lugar en América Latina con respecto al número de infecciones, y la región Baja California ocupa el octavo lugar a nivel nacional. La incidencia ha incrementado en la región, particularmente en Tijuana, del 4% en 2012 al 10% en 2019. Entonces resulta un problema de relevancia. Desde 1986 se empezó a describir un complejo demencia-sida que involucraba componentes cognitivos, es decir, alteraciones cognitivas en los pacientes, y de hecho se ha descrito que existen cambios con estudios de imagen cerebral, cambios en ciertas estructuras cerebrales, ¿no? Como en ciertas regiones de la sustancia gris, una reducción moderada, por ejemplo en la corteza supracalcarina e intracalcarina, pero sobre todo en regiones de la sustancia blanca, es decir, todos estos axones que comunican diferentes regiones cerebrales están afectados en los pacientes con VIH. Y estos cambios cognitivos a su vez están asociados con un trastorno que se conoce como trastorno neurocognitivo asociado al VIH, que se observa entre un 40 a un 50% de personas con VIH. Los dominios principalmente afectados pues los refieren como la velocidad de procesamiento, el aprendizaje y las funciones ejecutivas. En latinos, este porcentaje de deterioro cognitivo es aún mayor. En latinos es posible que incremente hasta un 60%, en latinos que viven en Estados Unidos. En los estudios pocos que hay en América Latina fuera de Estados Unidos, se reportan tasas de deterioro cognitivo similares, ¿no? De un 40 a un 50%. Otra forma de estudiar estos cambios cognitivos en el cerebro es la técnica del electroencefalograma. Se registra la actividad eléctrica cerebral de base en pacientes con VIH y se compara contra pacientes, personas sanas sin VIH, como son los controles. En esta imagen podemos ver cómo en la fila de en medio, que son los pacientes con VIH sin tratamiento, o en la fila de abajo, que son los pacientes con VIH con tratamiento, vemos una disminución de la actividad eléctrica cerebral de alfa, pero un incremento de la actividad delta. Es decir, que existen cambios en la actividad eléctrica cerebral de base mientras los pacientes están en reposo, que tienen que ver con estas alteraciones y excitotoxicidad causada por el VIH. Entonces, dados estos antecedentes, nosotros creemos que en la muestra que estudiamos, que son un grupo de pacientes con VIH de un albergue en México, creemos que en esta muestra va a haber un porcentaje de deterioro mayor al 30%, que los dominios con principal afección van a ser la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento, que los pacientes con VIH van a tener mayor cantidad de actividad delta y menor cantidad de actividad alfa, que los pacientes que tienen más actividad delta sobre regiones prefrontales asociadas a la función ejecutiva iban a tener un mayor deterioro en la función ejecutiva. Entonces nosotros estudiamos a pacientes, como les comento, del albergue de las memorias, sometimos el proyecto al comité de ética, les comentábamos en qué consiste el estudio, ellos firmaban un consentimiento informado, posteriormente se hacía una entrevista sobre el historial clínico de salud, de enfermedad y antecedentes no patológicos de los pacientes, consumo de sustancias, y posteriormente se procedía a la aplicación de pruebas neuropsicológicas generalmente estas eran a veces en una segunda sesión, porque la entrevista
tardaba bastante tiempo, y la evaluación consistía de diversas pruebas neuropsicológicas que ustedes podrán encontrar aquí y que miden diversos dominios cognitivos. Todas estas pruebas es la batería propuesta por el HIV Neurobehavioral Research Center, y de estas pruebas se obtiene pues un puntaje estandarizado que se denomina el Global Deficit Score, ¿no? La escala de déficit cognitivo global. Asimismo, la ejecución de los pacientes en estas pruebas se contrastó y se relacionó con los cambios en la actividad eléctrica cerebral en reposo, cuando las personas con VIH estaban con los ojos cerrados, y se estudiaron cambios en la potencia absoluta y relativa en 3 diferentes regiones: frontales, centroparietales y temporooccipitales. Y ahí están algunos de nuestros estudiantes aplicando los instrumentos y realizando los registros electroencefalográficos. Participaron un total de 31 pacientes del albergue Las Memorias, 23 hombres, y más o menos entre 27 a 59 años de edad, 8 años de escolaridad en promedio, con cargas virales de 161 y conteo de células CD4 de en promedio 481. Todos los pacientes, es importante, encontramos una comorbilidad con el consumo de sustancias, principalmente metanfetaminas. En promedio llevaban 20 años consumiendo sustancias. Y el 100% de los pacientes ya estaban en la etapa de SIDA. Y estaban la mayoría bajo terapia antirretroviral. Con respecto al porcentaje de deterioro cognitivo, nos sorprendió encontrar cifras bajas en general que pueden explicarse por diversos factores. Encontramos un porcentaje de deterioro del 3%, muy diferente y más bajo de lo reportado por la literatura. Esto puede deberse a sesgos de selección de la muestra, ya que reclutábamos pacientes que realmente estaban bastante funcionales, o puede explicarse dada la paradoja de salud en Latinoamérica, ¿no? Que refiere que nuestros valores culturales y el apoyo social que existe en Latinoamérica, a diferencia de otros países, pueden que ser factores protectores contra este deterioro cognitivo. Con respecto a el deterioro en los dominios cognitivos, vimos que el dominio principalmente afectado es la función ejecutiva, con percentiles significativamente más bajos que los otros dominios, por lo cual pues esta hipótesis de que la función ejecutiva iba a ser el dominio más afectado fue aceptada. De hecho, encontramos en porcentaje de pacientes un 80% con afección a la función ejecutiva. Con respecto a la actividad eléctrica cerebral de base, encontramos que en regiones frontales existe, también comprobamos esta hipótesis, mayor actividad delta que en el resto de las regiones cerebrales. Sin embargo, la actividad alfa encontramos reducida, principalmente en regiones centroparietales. Hicimos una relación de los cambios de la función ejecutiva con los cambios electroencefalográficos, y al contrario de nuestra hipótesis, nosotros encontramos que los pacientes sin deterioro en la función ejecutiva eran los que presentaran mayor potencia relativa delta en regiones temporooccipitales y centroparietales. Y esta hipótesis pues fue rechazada porque nosotros creíamos que iban a ser los que realmente tenían afección en la función ejecutiva, que iban a tener más actividad delta. Pero aquí la actividad delta parece ser beneficiosa porque los que no tienen deterioro en la función ejecutiva tienen mayor porcentaje de actividad delta. Bueno, nuestras conclusiones son que hay un porcentaje significativamente menor de deterioro de acuerdo a lo reportado en la literatura previa en población latina, que les comento puede ser sesgo o puede ser esta paradoja de salud reportada por Ruiz, Esbarra y Steffen en el 2018. El dominio principalmente afectado en efecto fue la función ejecutiva, y a este respecto se ha sugerido que las redes cerebrales frontoestriatales, que son sustrato de la función ejecutiva, son muy vulnerables a los cambios patológicos y estructurales que son resultado de la infección del virus por VIH. Asimismo, encontramos mayor potencia absoluta y relativa delta, pero asociados a un mejor desempeño en pruebas de función ejecutiva. A este respecto, se ha sugerido que las oscilaciones delta inhiben interferencias que pueden afectar el desempeño en tareas cognitivas, posiblemente modulando la actividad de aquellas redes que deberían estar inactivas para poder realizar las tareas. Entonces, la actividad delta puede ser beneficiosa en este sentido en estos pacientes, pero sugerimos que para futuros estudios y comprobar esta hipótesis se realice el análisis de la actividad delta en pacientes con VIH, pero durante la ejecución de tareas cognitivas. Asimismo,
pues encontramos que las herramientas de evaluación neuropsicológica y del EEG resultan útiles en el pronóstico de pacientes con VIH. Para futuros estudios sugerimos incrementar la muestra y estudiar a un grupo control pareado, ¿no?, por edad y educación, para contrastar nuestros hallazgos. Y finalmente agradecemos al Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología por el financiamiento del proyecto que aquí mencionamos, al director del albergue en el que hicimos el estudio y a todos nuestros estudiantes tesistas y al equipo de investigación. Muchas gracias.